Linda historia esta de María Luisa Gabriela de Saboya y Felipe V de España. Como sabemos, el rey de España, Carlos II el Hechizado, murió en el año 1700 sin descendencia, y así terminó la dinastía de los Austrias, de los Habsburgo. No sin algún inconveniente, ¿no? Se detonó una guerra de sucesión que tomó a casi todo el continente. Mire, los problemas que trae la falta de sucesión de Carlos II. Por eso estaban tan desesperados por hacerlo engendrar. Solo que Carlos II era una persona muy perjudicada. Realmente un ser muy enfermo, física y mentalmente, y por eso le decían el hechizado. Así que no hubo manera de hacerlo engendrar, y entonces tuvo lugar una guerra de sucesión. El rey de Francia, Luis XIV, el más poderoso por esos tiempos, envió a su nieto Felipe, el duque de Anjou, para que ocupara el trono español. Y fue así el primer rey Borbón de España. Hoy los Borbones reinan en España justamente por esa irrupción del nieto de Luis XIV. La guerra fue entre Francia y España contra Austria, Inglaterra, Holanda y Portugal. Y ganó Felipe, por supuesto ayudado por Luis XIV, y merced al Tratado de Utrecht, que más tarde fue reconocido por todos, y así fue Felipe V, rey de España. Pero lo que nos interesa es una historia de amor que tuvo consecuencias trágicas. En el año 1688 había nacido en el reinado de Sicilia y Cerdeña una princesita llamada María Luisa de Saboya. En el año 1700, cuando Felipe V fue enviado a España como rey, Luis XIV decidió casar a su nieto con esa muchacha. Dicen las crónicas acerca de María Luisa: era caprichosa, antojadiza, impertinente y algo obstinada, pero hermosa. Su tez era de notable blancura, su talle airoso y sus manos encantadoras. ¿A quién mandaron? ¿A quién mandaron para ver una mina? Y yo pregunto qué tal está una mina y me dice que su tez es de notable blancura, su talle airoso y sus manos encantadoras. Sí. Contesto que no me han dicho nada. Estamos despedidos. No, estamos como cuando vinimos de España, ¿qué sabemos? Bien, a no ser que talle airoso quiera decir lo que yo quisiera que sea, ¿no? Su figura, dice, agradará siempre a cualquier hombre de gusto delicado. ¿Que le dice mucho eso? Le dice poco y mal, porque lo que llaman gusto delicado es más bien, más que delicado, es un gusto sufrido. Bueno, y confunden delicadeza con resignación. Pero no importa, esto es lo que decía. Parece que estaba muy angustiada María Luisa por tener que alejarse de la familia. Había sido destinada, como solía ocurrir en estos casos, a ser reina de un país desconocido y mujer de un rey que no había visto jamás. Entonces, desesperada, María Luisa enfrentó a su padre, el duque de Saboya, negándose redondamente a ser esposa de nadie. El padre le dio dos posibilidades. Cuando él dice le dio dos, creí que iba a decir que le iba a dar 2 patadas. Pero no, le dio 2 posibilidades. O la obediencia o el encierro en un convento. Lo dicho, le dio 2 patadas. Y María Luisa eligió España. En Gerona, ahí en Cataluña, Felipe V iba a encontrarse con su nueva esposa. El cortejo siciliano iba a acompañar a la princesa hasta Niza. Y después, a partir de aquella ciudad, el viaje debía continuar a cargo de una dama llamada María Ana de la Tremoille, en calidad de camarera mayor de la nueva soberana. Muy bien, se despidieron los familiares italianos y aquella despedida fue un escándalo. Debió intervenir la guardia francesa para separar a la muchacha de los parientes. No se quería ir, se agarraba a las rodillas de los tíos y así. A partir de ese momento, María Luisa juró quejarse ante su prometido en cuanto pudiera verlo. Describamos un poco a Felipe V en ese entonces, ¿no? Parece que era un muchacho muy atractivo, de mediana estatura, rubio, de ojos azules,
Dicen que era muy serio y que hasta ese momento lo habían visto sonreír solo 4 veces. Andá a saber quién se las contaba, ¿no? Y Felipe naturalmente estaba desesperado por saber cómo era María Luisa y decidió observarla sin que ella lo reconociera. Se vistió de campesino, pero le advirtieron que con esas pilchas no iba a poder acercarse a la reina. Entonces se disfrazó de paje, pero le dijeron que no podría en tal caso mirarla a los ojos. Entonces se disfrazó de primer escolta real, de escolta de sí mismo, y se adelantó a su llegada. La vio, la espió y quedó impresionado, ¿eh? Además la mujer esta Mariana de la Tremoille le permitió una breve conversación y Felipe se enamoró. Cuando se fue, todavía fingiéndose escolta, María Luisa le confesó a su camarera que el joven soldado era muy apuesto. Cuando María Luisa llegó a Gerona y vio que el monarca era nada menos que el joven caballero que había visto antes, se olvidó de todo reproche y se procedió a festejar el casamiento. Y la fiesta del casorio fue un desastre. Un grupo de cortesanos franceses borrachos empezaron a los gritos sin el menor respeto a los reyes. No les gustaba la comida. Se habían ofrecido únicamente platos de la cocina española. Y entonces los franceses empezaron a tirar la bronca. La discusión degeneró en un verdadero motín. Volaron los platos más caros del reino, además. El rey se abstuvo de tomar partido, dicen las crónicas. Devorado por la impaciencia y el deseo desde antes de la mesa, solo esperaba que sonara la hora de llevarse a su aposento a la novia, más que comida ni comida. Los cronistas también cuentan que después de varios discursos de distintos personajes, se presentó un cura, que dirigiéndose al rey dijo: Majestad, los discursos cansan a quien los escucha. Con vuestro real permiso, os cantaré una canción. Y la cantó tan bien que el rey pidió insistentemente un bis, y el cura la volvió a cantar. Cuando los festejos terminaban, el cura, muchos también, le pidió al rey una limosna para los pobres. El rey le dio un escudo de oro y el cura balbuceó: bis, majestad, bis. Y Felipe, que estaba contento, le dio otro escudo y ahí se fue a buscar a la novia. Llegado el momento de ir a la pieza, Felipe se despidió cortésmente de los invitados y se fue con María Luisa. En cuantito cruzó la puerta, el rey comenzó a sacarse los lienzos. María Luisa empezó a los gritos. Llamó a su camarera y le ordenó que la llevara inmediatamente de regreso a su patria. Felipe, desesperado, comenzó entonces a ofrecerle cosas. María Luisa lo obligó a prometerle con toda solemnidad que no consintiera en el futuro que dama alguna le diese órdenes ni tratara de humillarla, y lo más importante, que se abstuviera en lo sucesivo de recibir órdenes de Luis XIV. Cualquier cosa, pedía. Y Felipe aceptó todo. Más sí. Bueno, aquella noche la reina solo consintió a los breves juegos y primeros escarceos a los que la sometió el rey. Sin embargo, parece que no fue muy delicado, porque a los pocos minutos podía verse a María Luisa correr por los pasillos. Finalmente, recién una semana después, tuvo lugar la noche de bodas propiamente dicha. Y nadie lo hubiera sospechado jamás, pero a María Luisa le gustó. Hasta el extremo de que su camarera, la chica de la Tremoille, escribió a París. Informó lo siguiente: no hay manera alguna de que el rey abandone la alcoba, y por su gusto estaría en la cama todo el día con la reina. María Luisa, por su parte, escribió a sus antiguas amigas: al rey le encanta y le divierte en grado sumo jugar al cucú y al escondite, para hacer posteriormente más apetecible el encuentro. Estuvieron juntos 150 jornadas consecutivas tras la noche de bodas, casi sin salir de los aposentos. Aprendan. A los 6 años de matrimonio y 18 de edad, María Luisa quedó embarazada. La dinastía borbónica estaba asegurada. El niño nació el 25 de agosto de 1707, recibió el nombre de Luis
desde luego un homenaje al rey de Francia. A María Luisa no le gustó nada, pero se calló. 2 años más tarde dio a luz un segundo hijo, pero murió antes de que pudiera cumplir una semana. Luego tuvo otro al que se llamó Felipe. Después de este nacimiento, María Luisa empezó a tener los primeros síntomas de una extraña enfermedad. Tenía fiebre constante y ningún médico acertaba en decir qué la producía. Algunos llegaron a decir que el origen del misterioso mal estaba en el cuero cabelludo. Entonces la pelaron y estudiaron su cabeza después de pelarla sin ningún resultado, desde luego. María Luisa pensó que por su aspecto el rey la abandonaría. Por encima del dolor físico intentaba mantenerse lo más atractiva posible. Cuando quedó pelada mandó romper todos los espejos de palacio. Felipe V, aunque preocupado por el estado de su esposa, procedió como si nada ocurriera. Mantenían sus encuentros amorosos. Ella pensaba hacer todo menos, según sus palabras, propiciar que el rey buscara bajo techo pecador lo que ella bien podía darle. Nació otro hijo, Fernando, que fue después el rey, Fernando VI. Nadie entendía cómo había sobrevivido al parto. Y 5 meses después, María Luisa murió. Tenía 26 años. Felipe V quedó destrozado. Un abad llamado Julio Alberoni le presentó una nueva candidata, hija de los soberanos de Parma, llamada Isabel de Farnesio. Pero esa es otra historia. El rey, tras la muerte de María Luisa, fue enloqueciendo. Se negaba a dejarse afeitar, no se cortaba el pelo ni las uñas. El pelo le sobresalía de la peluca que no se quitaba nunca. Las uñas de los pies las tenía tan largas que no podía caminar. Vivía en un estado de ansiedad horrible. Iba deplorablemente vestido. Un documento de 1720 dice que no se cambió la ropa por 1 año. Su traje caía a jirones y a veces él mismo cosía los remiendos. Tenía caprichos extravagantes, como mandar abrir las ventanas en los días que helaba, o envolverse en mantas durante el verano. Durante los calores, obligaba a mantener todo herméticamente cerrado. El calor ahogaba en el interior de las habitaciones. Imaginaba que querían envenenarlo con las camisas que le ponían. Por esa razón, solo accedía a ponerse las que le daba Isabel de Farnesio después de haberla llevado ella. Quería escaparse del palacio. Varias veces llegó desnudo a los jardines. Pusieron centinelas en su cuarto que tenían la orden de impedir que saliera bajo ningún pretexto. Saint-Simon lo visitó. Al hablar, escribió, arrastraba las palabras y adoptaba una expresión tan necia que quedé perplejo. Tuve que apelar a toda mi sangre fría para reponerme. El 17 de enero de 1724, Felipe V abdicó, o lo hicieron abdicar, en su hijo Luis I, casado con Luisa Isabel de Francia, hija de Felipe de Orleans. Luis gobernó solo 1 año porque se murió de viruela. Felipe V retomó el reino, aunque en realidad lo manejó su mujer, Isabel de Farnesio. Murió en 1746 a los 62 años y hacía ya tiempo que vivía solo en su mundo. Impresionante historia de amor, de amor y de locura. ¿A quién quiere dedicar esta charla, Rolón? Al cura Cantor, que me cayó muy simpático. Claro. A él le habían pedido bis y él también pidió bis cuando le dieron un escudo. Sí, y al rey, ¿no? Por supuesto. Al pobre Felipe V. Sí, que no pudo vivir sin... Hemos contado muchas historias de Felipe V, entre ellas la visita del castrato Farinelli, que estuvo mucho tiempo en la corte de Felipe V y que le hizo muy bien. Le gustaba oírlo cantar al rey. Hemos ido a la discoteca y hemos decidido escuchar el bellísimo tango que se llama Sin ella, en la versión de Charlo. Adelante.